noches, nos encontramos aquí con Lea Goretti, bióloga marina, para hacer una entrevista sobre el piscicultivo. Buenas noches, Daniel Ricardo. Primera pregunta, ¿qué opinas de la idea de un piscicultivo escolar? Me parece que es muy buena idea porque así ayuda a los estudiantes desde temprana edad poder como crear, incentivar proyectos y pues así cuando salgan tienen una idea para poder trabajar y crear nuevas aspiraciones en su vida. Segunda pregunta, ¿qué cuidados nos aconsejas tener? Los cuidados que hay que tener, pues como toda especie, cada especie tiene sus características que le permiten a como establecerse en un lugar, que les permite, hay especies que son bioindicadoras o hay especies que permiten determinar alguna calidad del agua. Entonces lo más importante es como mantener siempre los parámetros físico-químicos dentro del rango que pueda aceptar cada especie. Para eso está pues mucha información en internet, en las bibliotecas, donde uno puede consultar sobre cuáles son las características que tiene cada especie. Entonces, decir, la temperatura de la trucha alcanza, no sé, un rango máximo de 16 grados centígrados para poder reproducirse y lograr toda su etapa reproductiva, desde mantenerse, reproducirse y morir como tal. Tercera pregunta, ¿cuál es la mayor problemática que ves en este proyecto? Pues la mayor problemática, lo que me has contado, Daniel, es que existe como una sobrepoblación, porque para uno poder hacer un sembrar o sí, realizar un cultivo de peces, uno tiene que tener en cuenta las dimensiones que tiene el tanque y más o menos cuántos individuos puedes llegar a tener en ese tanque. ¿Para qué? Para no crear una sobrepoblación que conlleve a saturación de materia orgánica, por ende que se baje el oxígeno y pues de esta manera que se mueran los individuos. Entonces hay que tener en cuenta como las dimensiones de eso y cuánto por metro cuadrado, cuántos individuos me pueden caber máximo. Entonces como que eso es como el problema que veo más grande en el proyecto. Cuarta pregunta, ¿qué opinas de que dos especies de peces habiten el mismo estanque? Pues no es una mala idea, de hecho es una buena idea, solo que hay que tener en cuenta que las características ambientales a las que estén sometidas estas especies sean las mismas. Por ejemplo, si vas a cultivar trucha, entonces buscar una especie que sea compatible con esas características, el pH, el rango de pH que acepta, la conductividad, la temperatura, porque si uno siembra una especie, ejemplo, una trucha con una cachama, pues no va a ser tan rentable porque las cachamas son más de clima templado, más de cálido, mientras que la trucha es de clima frío. Entonces una trucha se reproduce a los 16 grados centígrados, mientras que una cachama por ahí a los 24, 25, 26 grados centígrados, entonces no van a ser compatibles para tener, porque a la cachama tengo que ponerle calor al agua en este clima, mientras que a la trucha antes tengo que ver cómo le mantengo la temperatura. Listo. Y quinta y última pregunta, ¿crees que los peces podrán llegar a su edad adulta? Pues es que eso depende, porque lo que me comentas hay sobrepoblación, yo veo, entonces depende de eh, mantener las características físico-químicas del agua, poder llegar a estabilizar el número de individuos que puedo llegar a tener ahí y la proporción de comida que hay que darle a cada pez según su talla, según su peso, y eso ya requiere pues más como una ecuación que te permite saber cuánto alimento tengo que agregarle hoy, porque eso también es algo importante. Diario a diario yo tengo que agregarle un alimento y depende del peso que va adquiriendo el individuo. ¿Sí? Entonces, si no les estoy dando los requerimientos necesarios, pues es muy difícil que lleguen a alcanzar su etapa de madurez. Pero pues si yo mantengo eso, las características físico-químicas dentro de los rangos y les doy su alimentación diaria en la cantidad que es necesaria, pues sí se puede lograr. Listo, entonces muchas gracias. Bueno, de nada, don Daniel. Esta fue la entrevista.